Bienvenidos a los 12 minutos de la televisión más entretenidos de tu semana. Un científico es una persona que investiga y encuentra soluciones para fenómenos naturales y sociales. Hoy quiero mostrarles cómo fue la vida de dos científicos muy importantes. Acompáñame, aquí estamos. Marie Curie fue una científica pionera en el campo de la radiactividad y la única persona en recibir 2 premios Nobel en física y química. La científica que ganó 2 premios Nobel. Me llamo María Sklodowska, aunque todo el mundo me conoce como Marie Curie. Desde pequeña, mi gran pasión fue la ciencia, tanto que me convertí en una de las científicas más admiradas de la historia. Llegué a ganar 2 premios Nobel. Gracias a mis descubrimientos, hoy puedes hacerte una radiografía y ver si tienes un hueso roto. Esta es mi historia. Nací en 1867 en Polonia. Mis padres eran maestros, lo cual era una suerte. Mis hermanos y yo nos pasábamos el día aprendiendo. Papá, ¿qué es ese cuenco? Un crisol sirve para calentar sustancias a muy altas temperaturas, incluso a más de 1000 grados. En mi época, casi ninguna universidad admitía a chicas en sus clases. Solo lo hacía la Sorbona, una universidad de París. Mi hermana mayor y yo pactamos que estudiaríamos en París por turnos. Por suerte, mientras esperaba mi turno en Polonia, encontré la manera de seguir estudiando. Una señora había organizado una escuela secreta llamada la Universidad Volante. Al cabo de 6 años, me tocaba a mí ir a París. Allí todo era muy caro y solo pude alquilar una habitación sin calefacción. Yo era feliz estudiando hasta que caía dormida sobre los libros. Todo cambió cuando me presentaron a Pierre Curie, un científico que tenía acceso a los laboratorios de la universidad. Enseguida nos dimos cuenta de que había mucha química entre nosotros y al cabo de un año nos casamos. Un científico llamado Henri Becquerel había descubierto que un mineral, el uranio, emite rayos que brillan en la oscuridad. Era un misterio increíble. Pierre, ¿has oído hablar de los rayos Becquerel? Creo que los voy a estudiar. Me puse entonces a hacer muchas pruebas en nuestro pequeño laboratorio. Pierre, la naturaleza se compone de elementos distintos, como el hierro, el calcio y muchos más. Cuando se mezclan, crean todo lo que vemos a nuestro alrededor. Creo que algunos de estos elementos, como el uranio, están hechos de tal forma que emiten energía por sí solos. Son elementos radioactivos. En 1903, la Academia de Ciencias de Suecia anunció el nombre de los 2 científicos premiados con el Nobel de Física. Eran Henri Becquerel y mi marido. Esto es increíblemente injusto. Ha sido Marie quien ha tenido las ideas. Si no le dan el premio también a ella, no aceptaré el mío. Me convertí así en la primera mujer en conseguir un premio Nobel. Por desgracia, en 1906, una terrible noticia oscureció mi vida. Un carruaje atropelló a Pierre, mi marido, la persona que siempre me había apoyado. Se marchó para siempre. Poco a poco, encontré en la ciencia y en mis 2 hijas la energía que necesitaba. Me convertí en la primera mujer que conseguía una plaza de profesora en la Sorbona. Avancé tanto en mis experimentos que en 1911 me dieron el Premio Nobel de Química.
3 años después, me cedieron un pabellón entero para montar un centro de investigación en París, el Instituto Curie. En 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. Para aliviar tanto sufrimiento, utilicé los rayos X, que funcionan con los elementos radioactivos que yo misma había descubierto. Estos rayos permitían ver el tipo de heridas internas que sufrían los soldados, y así los médicos sabían cómo curarlos. Mis descubrimientos fueron tremendamente útiles. Han servido para curar enfermedades y arreglar huesos rotos. Sin embargo, los elementos radioactivos deben ser tratados con mucho cuidado, porque el contacto con ellos es muy dañino para el cuerpo. Es lo que me pasó a mí. Tras años y años trabajando con ellos, me puse muy enferma. Me llamo Marie Curie y esta fue mi historia. Desde pequeña supe que la curiosidad y las ganas de aprender son dos fuerzas muy poderosas. Le enseñé al mundo que la ciencia es un campo que está abierto para todos por igual y que solo el talento y el trabajo importan. Albert Einstein fue un físico alemán conocido por desarrollar la teoría de la relatividad. Es considerado el científico más importante y popular del siglo XX. El científico que explicó cómo funciona el universo. Imagínate que cabalgas montado en un rayo de luz. ¿Qué pasaría? ¿Verías el rayo o estarías a oscuras? Esta es una pregunta que yo me hice e intenté buscarle una respuesta. Al hacerlo, descubrí cosas increíbles sobre cómo funcionan el universo y la naturaleza. Tantas que muchos me consideran el científico más importante de toda la historia. Mi nombre es Albert Einstein. Esta es mi historia. Nací en Alemania en 1879, unos meses antes de que un inventor llamado Thomas Alva Edison presentara al mundo la bombilla eléctrica. Así que la bombilla y yo nacimos en el mismo año, como si fuéramos gemelos. La verdad es que mis comienzos no fueron muy prometedores. No empecé a hablar hasta los 3 años, y al principio repetía todas las palabras que decía. Cuando tenía 4 años, mi padre me hizo un regalo que me cambió la vida. ¡Una brújula! Parecía magia. Hiciera lo que hiciera, la aguja se orientaba siempre en la misma dirección. Si me daba la vuelta, si me subía a la cama, si hacía el pino. La naturaleza escondía misterios fascinantes que yo quería entender. Aunque es cierto que tardé en empezar a hablar, nunca tuve problemas con las notas. Y si algo me apasionó desde niño, fueron la ciencia y las matemáticas. Lo que no me gustaba era cómo enseñaban en el cole. Cuando yo era pequeño, teníamos que vestir de uniforme, marchar como si fuéramos soldados y no se podía preguntar nada. Herr Profesor, ¿por qué llueve? Albert, otra vez con sus preguntas. Cállese y no moleste. Al acabar mis estudios, no conseguí ningún empleo en la universidad, que es lo que me habría gustado. El único empleo que encontré fue en la oficina de patentes de Berna, donde los inventores presentaban sus ideas. Como no había mucho trabajo, disponía de tiempo de sobra para pensar en los rayos de luz y hacer cálculos. En 1905, mis cálculos empezaron a dar unos resultados asombrosos. Me encantaba hablar de ello con mi esposa Mileva, que también era una excepcional científica. Mileva, si viajaras en un cohete a 1.000 millones de kilómetros por hora, el tiempo iría más despacio. También descubrí que nada puede superar la velocidad de la luz, que es de casi 300.000 kilómetros por segundo. Poco después, conseguí ser profesor en Berlín, donde estaban los mejores científicos de la época. Ahora quería entender la fuerza de la gravedad, esa que hace que los objetos caigan al suelo y que los planetas
giren alrededor del Sol. Era como descubrir el secreto del universo. En 1915 pude dar a conocer descubrimientos sorprendentes. Los objetos muy grandes hacen que el espacio se curve, como cuando te sientas en una cama elástica. Eso es la gravedad. Incluso los rayos de luz se curvan al pasar cerca de un cuerpo enorme. ¿Y cómo llamará esta nueva teoría? Teoría de la relatividad general. De repente me hice más famoso que cualquier estrella de la música. Todo el mundo me conocía, y eso que aún no existía la tele. En 1921 me dieron el Premio Nobel de Física, pero en Alemania, Adolf Hitler, una persona increíblemente malvada, se hizo con el poder. Tuve que escapar del país y me fui a Estados Unidos. En Estados Unidos seguí estudiando. Tras el nazismo y la guerra, me había dado cuenta de que en la vida también hay otras preguntas importantes a las que hallar respuesta. ¿Por qué las personas se matan unas a otras? Decidí aprovechar mi fama para defender la paz. Así lo hice hasta el final de mis días, y por eso firmé una famosa carta contra las armas nucleares. Por raras que parezcan, en los últimos 100 años, estas ideas nos han servido para muchísimas cosas. Gracias a ellas se inventaron los GPS y se descubrió que el universo y todo lo que existe se originó a partir de una gran explosión, el Big Bang. O que en el cosmos existen agujeros negros, que son como grandes aspiradoras de las que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Me llamo Albert Einstein y esta fue mi historia. Desde pequeño no paraba de hacerme preguntas y al hacerme mayor no perdí esa costumbre. Me convertí así en el científico más famoso de toda la historia. Pero espero que algún día alguien, quizás tú, tenga ideas mejores que las mías. Por hoy ya nos despedimos. Volveremos la próxima semana. Después de todo, ya tenemos un trato. Por eso no te decimos adiós, sino ¡hasta pronto!